Rima y más, el podcast de relaciones institucionales, market access, gestión sanitaria y sobre todo salud. Producido por Levin Public Health Affairs. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rima y más. Hoy vamos a hablar de dermatología, una especialidad que va mucho más allá de la piel, como luego veremos, y que está viviendo un auténtico auge. En 2025 ha sido la especialidad MIR más demandada por los estudiantes de medicina, pero no solo interesa a los futuros médicos. La sociedad general también muestra cada vez más interés por los cuidados dermatológicos y por los avances tanto clínicos como estéticos. Y para hablar de ello, hoy nos acompaña una eminencia en este campo que estamos muy contentos de tener en Rima y más. Él es el doctor Pablo de la Cueva, jefe de Servicio de Dermatología del Hospital Universitario Infanta Leonor y vicepresidente del área de Organización de Grupos de Trabajo, Secciones Territoriales y Defensa del Dermatólogo de la Academia Española de Dermatología y Venerología, la EDV. Pablo, bienvenido, es un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias, Sara. Encantado de estar con todos vosotros y poder aportar un poquito en lo que me compete de la dermatología y hablar de distintas cosas. Rima y más. En los últimos años, Pablo, hemos visto que, como decíamos, la dermatología ha ido ganando cada vez más protagonismo y es una tendencia que no solo se refleja entre los futuros médicos, ¿no?, que comentábamos que dermatología ha sido la especialidad más demandada en la convocatoria MIR de este año, sino también en el creciente interés de la sociedad por la salud de la piel, ¿no? ¿A qué crees que se debe este auge de la dermatología, tanto a nivel profesional como social? ¿Qué está pasando con esta especialidad? Bueno, parece que como está de moda, yo creo que también cada vez hay más información y más canales de información, pero yo que ya, pues cogí el MIR hace más de 20 años, se terminó muy, muy pronto. De hecho, en Madrid se terminó prontísimo y los que son 10 años mayor que yo también, es decir, que es una especialidad que siempre ha sido, pues en la elección de MIR, pues ha sido muy, muy demandada y se termina muy pronto. Sí que es verdad que la velocidad de elección cada vez es más rápida, aunque como cada vez formamos a más residentes, por ejemplo, este mismo año pues, en Madrid hay 36 nuevos residentes de primer año, es decir, que ha ido aumentando. Hace 20 años eran 15, ¿no? ¿Y por qué se debe, no? Muchas veces incluso nos quejamos nosotros mismos de que se banaliza nuestra propia especialidad, porque la gente piensa que es por comodidad, etcétera. Evidentemente, yo creo que fundamentalmente por lo que escogí yo y cuando estamos en los foros de dermatología, puede también ser de conciliar, pero sobre todo es porque es una especialidad muy bonita. Creo que yo cuando entré en medicina no la consideraba y cuando en quinto de medicina con mi profesora Aurora Guerra, con Luis Iglesias, que era el catedrático, y todos los profesores de Derma del 12 de octubre, pues me interesó muchísimo porque es muy variada, es muy intuitiva. Es decir, que la clínica pues es ver las patologías, poder diagnosticar, poder tratar. Dependes mucho de uno mismo, es decir, que es una especie bastante independiente. Tiene parte médica, quirúrgica, puedes ver pacientes ancianos de mediana edad, jóvenes. Luego tiene ámbito público y ámbito privado. Es decir, que es muy, muy versátil en ese sentido. También es verdad que tiene salidas a día de hoy, que eso también lo contempla la gente cuando los coge. Puede ser muy bonita, pero si no tiene salidas o luego tiene, pues eso, algunos problemas en el día a día, o cuando ves a los seniors. Una cosa que sí que me planteé es que cuando fui a visitar a los dermatólogos que tenían 50, 60 años y veía que estaban contentos y satisfechos, también, pues un punto más. Pero bueno, yo siempre digo que todas las especialidades son bonitas. Yo cuando veo a mis compañeros de todas las especialidades están encantados. Y bueno, pues la derma una más y que desde luego yo estoy muy contento y así se lo transmito a los residentes cuando vienen a informarse. Luego, con respecto a lo que decías, ¿no? De la cultura de la imagen, del cuidado de la piel, de que cada vez, pues los pacientes se ve que cada vez son más exigentes con ellos mismos, de intentar tener la piel lo mejor posible, lo más bonita posible, lo más sana posible, porque aquí es no solo eso, el intentar nosotros corregir enfermedades y tratar enfermedades. Yo me dedico fundamentalmente a inflamatoria, con lo que mis pacientes de psoriasis, dermatitis, urticaria, etcétera, por intentar es tratarles y que estén sin síntomas y signos,
pero también uno, pues en el terreno del cáncer cutáneo, no solo tratar el cáncer, sino evitar que se haga el cáncer cutáneo, es decir, la prevención, y luego tener la piel lo más bonita posible también. El cuidado de la piel sana. Nosotros en la Sociedad Científica, en la Academia Española, pues tenemos la vertiente de pacientes, se llama Fundación Piel Sana, sin enfermedades, lo más sana posible, lo más bella posible. También el terreno de la estética, dentro de la propia especialidad, donde muchos dermatólogos, pues un porcentaje muy elevado, también aparte de la clínica médica, hacen estética y intentando mejorar esa calidad de vida de los pacientes que cada vez exigen más. Pablo, como comentábamos al inicio, trabajas en el Hospital Universitario Infanta Leonor, donde eres jefe de servicio de dermatología. Cuéntanos, ¿cuáles son las patologías que veis con más frecuencia en consulta? Y bueno, ¿habéis observado el repunte de alguna patología que os llame especialmente la atención en los últimos tiempos? Pues mira, en un hospital como este, Infanta Leonor, que es el barrio de Vallecas, como 325.000 habitantes, de staff 14 dermatólogos más los residentes, con lo que vemos decenas de miles de consultas. Quizá las tres especialidades que siempre tienen más volumen de consultas suelen ser trauma, oftalmo y derma, pues derma movemos miles de consultas. Consultas frecuentes, pues hay patología, pues es muy frecuente, por ejemplo, el acné en adolescentes, también acné de mujer adulta, súper frecuente. El tema de nebus lunares, también la detección de poder tener melanoma, cáncer cutáneo como el carcinoma vasocelular, patología inflamatoria como psoriasis, dermatitis, luego patología que es muy frecuente, aunque no es tan grave, por decirlo así, por ejemplo, las verrugas, ¿no? Verrugas plantares, verrugas vulgares, moluscos contagiosos. Eso es nuestro día a día, ¿no? Luego hay patologías más infrecuentes, más graves, que también vemos en centros hospitalarios o en los centros de especialidades. Repuntes durante los últimos años, pues hemos visto, por ejemplo, el tema de la sarna. Desde la eclosión del COVID hubo un repunte muy importante de escabiosis, que realmente no sabemos exactamente cuál es la causa última de por qué hubo, pero es una realidad. Quizá baja un pelín. Luego también sabes que la dermatología cubre el tema de venerias y también ha habido un repunte en los últimos años de enfermedades venéreas, como puede ser la sífilis, gonococia, etcétera. Pero eso lleva más tiempo que el último lustro, por decirlo así. Acné, ha habido mucho repunte desde el COVID y rosácea también, probablemente porque, bueno, también un poco por el tema de las mascarillas inicialmente, a lo mejor la hipercosmética, es decir, personas que, bueno, pues se están dando demasiados productos y quizá no es necesario dar tantos. Es decir, yo creo que hay que dar lo justo, hay que cuidar la piel y con productos buenos, pero a lo mejor, como le digo yo a mis pacientes, por dar 10 cremas no es mejor que 2 o 3. ¿Vale? No es como si tengo, pues eso, 10 billetes de 50 es mejor que tener 2, pero en esto, si me permite ese símil, pues no es lo mismo. Es decir, tenemos que dar lo que es adecuado, pues un protector solar, evidentemente, un cuidado de hidratación. Si es un tipo de piel acnéica, pues intentar quitar ese exceso de grasa con uno o dos productos, pero sin pasarnos de irritación. Por tanto, cada paciente hay que individualizar y sí que es verdad que hay que ser conscientes de que incluso, por ejemplo, personas adolescentes, que es muy frecuente que pues, por TikTok, Instagram, hay mucha venta de producto y mucha publicidad de producto, pues hace que, bueno, pues sin a lo mejor un consejo cosmético adecuado, pues se dan un excesivo número de productos. La piel, Pablo, que es el órgano más grande del cuerpo, no refleja solamente las enfermedades propiamente cutáneas que estamos comentando ahora, sino que puede verse alterada por otras patologías o alteraciones, pues como las inmunológicas, hepáticas, renales, neurológicas, o en fin, hay un montón de enfermedades, ¿no?, que se manifiestan a través de la piel. ¿Por qué es tan importante mirar con atención la piel y fijarse un poco más allá de lo visible o de lo meramente estético? Yo, por ejemplo, justo yendo a la primera pregunta también de las cosas que eran bonitas, ¿no? Cuando escoge uno la dermatología, es su relación con las enfermedades sistémicas, con el resto de la medicina. Yo creo que siempre hemos tenido una excelente relación con otros especialistas, con prácticamente, cuando analizas especialidad por especialidad, con muchas te tocas, ¿no? O sea, al final, pues, por ejemplo, en el tema de la psoriasis con el riesgo cardiovascular, pues, por ejemplo, medicina interna, cardiología, endocrinología, etcétera, la esfera de la psicología y la psiquiatría, ¿no? La salud mental tan importante,
porque no solo, y también es otra de las cosas que nos gusta mucho, intentamos quitar esas lesiones que tienen los pacientes, sino lo que quieres es mejorar su calidad de vida, ¿no? Porque a lo mejor detrás, a lo mejor de una mancha de vitíligo o detrás de una placa de eczema que pica, pues hay una vida, pues eso, que han perdido muchas oportunidades, incluso laborales, sociales, relacionales, etcétera, porque bueno, pues el paciente ha tenido más ansiedad, más depresión, un estigma, luego enfermedades, por ejemplo, del hígado, tener hígado graso, que muchas veces se relaciona con el tener sobrepeso o obesidad, que lo tenemos en hidradenitis supurativa, etcétera. Y luego, bueno, pues por ejemplo, aquí mismo en el hospital tenemos una consulta de neuropediatría con alteraciones, por ejemplo, síndromes que puedan también tener síntomas neurológicos y signos neurológicos y también lesiones cutáneas, y por tanto conocer este tipo de patología cutánea nos puede servir para alertar pues de una enfermedad neurológica, nefrológica, con o de muchas otras especialidades cardiológicas, etcétera. Entonces, por eso trabajamos en conjunto. Y luego, por ejemplo, la relación con la urgencia, ¿no? Muchos pacientes vienen a la urgencia por patología dermatológica, que luego puede traducir otras alteraciones, o que al paciente viene a urgencias porque le preocupa mucho, porque ha sido muy aparatoso y dices, a ver si me va a pasar algo, y luego tú le das tranquilidad y dices, no, pues es esta patología, se trata así y podemos encauzarlo. Acabas de mencionar justo la relación entre la salud de la piel y la salud mental, ¿no? Primero, pues porque hay problemas emocionales como el estrés y la ansiedad, pues que pueden tener un gran impacto en la piel, provocando o agravando pues, condiciones como el acné o la dermatitis nerviosa, la psoriasis o la urticaria. Y luego porque las patologías cutáneas tienen un impacto enorme en la autoestima y el bienestar psicológico de las personas que las sufren, ¿no? ¿Qué relación existe entre la salud mental y la piel? ¿Cómo lo veis en consulta? ¿Cómo lo abordáis en el caso pues, de personas que sufren este tipo de problemas? Ujú. Entonces, es creciente la importancia que se le da desde las organizaciones, por decirlo así, desde las organizaciones de los servicios. Nosotros en nuestros propios foros hablamos del tema. Hay un grupo de trabajo de la Academia Española de Dermatología donde también se dedican a la esfera mental y la relación con las patologías dermatológicas. Y luego hay diversas mm, permutaciones, ¿no? Puede haber personas con alteraciones psiquiátricas que incluso se inducen lesiones cutáneas, dermatosis facticias, etcétera. Luego hay muchas patologías cutáneas, eso es lo más frecuente, que lo que relacionan de formas secundarias es tener más comorbilidad psicológica, más ansiedad, más depresión, incluso más porcentaje de suicidio. Normalmente lo que siempre clásicamente se ha dicho es que después de la patología cutánea está la alteración psicológica. También subyace cuando hablamos con psiquiatras y de muchos artículos que también puede haber incluso una relación base, es decir, que incluso haya una neuroinflamación que conduce también a esa alteración psicológica del propio paciente. Entonces, está claro esta relación puede ser bidireccional, y luego tenemos que estar los profesionales, tanto de dermatología como de salud mental, es decir, psiquiatras, psicólogos, etcétera, muy alineados. Hay mucho margen de mejora. ¿Por qué? Porque hay pocos centros en nuestro país donde tengan asociados al servicio de dermatología un psicólogo o un abordaje específico por parte de salud mental de los pacientes, ¿no? Nosotros, gracias a un proyecto que hicimos de experiencia del paciente, que como hace 3 años comenzó aquí dentro del hospital, pues uno de los 3 puntos que salieron aparte de grupos de autoayuda y poder acercarlos al paciente con tecnología, fue el abordaje psicológico. Entonces, gracias a eso, la dirección fue sensible y el servicio de psiquiatría, pues ahora mismo tenemos disponible una psicóloga donde con una serie de cuestionarios decimos, oye, este paciente tiene determinado riesgo de psicológico o comorbilidad psicológica y le tenemos que ver de forma individual o si no de forma grupal o darle a lo mejor unas determinadas pautas. Eso es raro, pero bueno, son proyectos que se van haciendo, pero lo suyo sería a nivel sistémico que tuviésemos más integrados los especialistas de salud mental en los propios servicios de dermatología. Has participado en la publicación de varios estudios sobre terapias biológicas para enfermedades inflamatorias como la psoriasis, que nos decías que son un poco tu especialidad.
¿Qué avances destacarías en estos tratamientos y en este tipo de innovaciones terapéuticas y qué impacto están teniendo en la vida de los pacientes? Pues la verdad que uno cuando echa la vista atrás se emociona mucho, ¿vale? Porque lo que te comentaba, yo empecé la residencia en el 2002 y en el 2002 no había terapia innovadora avanzada en inmunomediadas, tampoco en oncología cutánea, prácticamente, porque también estos avances que ha habido en inflamatoria, tanto en psoriasis, dermatitis, urticaria, hidradenitis, alopecia areata o vitíligo, y alguna otra patología que también empleamos fármacos innovadores, aunque muchas de ellas no tengan indicación, pero es una especie muy variada y tenemos que, bueno, pues a cada paciente intentar buscarle el tratamiento más adecuado, innovador. También en oncología, es decir, en el tema del melanoma, que no había fármacos eficaces para pacientes incluso con metástasis, ahora mismo tenemos fármacos que pueden brindar una esperanza de vida a muchos pacientes. No son infalibles, evidentemente, porque todavía tiene su mortalidad, pero ayuda, igual que para el carcinoma celular avanzado, para el epidermoide, etcétera. En inflamatoria, que es en lo que ha habido muchísimo avance, es que estos 20 años han sido tremendos, porque en psoriasis de tener solo sistémico clásico a tener biológicos, moléculas pequeñas, y el paciente que incluso ingresaba, nosotros teníamos siempre cuando estaba yo en el Marañón y también tanto de residente como de los primeros años de adjunto, ingresábamos muchos pacientes con psoriasis, con dermatitis atópica, con hidradenitis, etcétera. Ahora es cada vez menos frecuente. Se ingresan pacientes, pero con estas alternativas terapéuticas se está mejorando la inflamación, la calidad de vida, el que no sea una patología tan grave, el poder tratar antes a los pacientes, porque incluso el hecho de que existan en psoriasis, por ejemplo, biosimilares, hace que el acceso sea más temprano, porque han bajado muchísimo el precio y eso hace que se haya relajado, por decirlo así, que no sea tan alto coste, y entonces podemos pues integrar esos tratamientos en patologías no tan graves, incluso antes, y entonces que no pierda esas oportunidades de las que hablaba yo antes, el paciente, de pues de eso, lo de tener bajas laborales, el no poder, por ejemplo, las mujeres con psoriasis se vio que tenían la mitad de hijos que las pacientes que no tenían psoriasis en un registro que tenemos, que es el Biobader, ¿no? Con pacientes con tratamientos sistémicos. Es decir, que cambia mucho la vida. Y ahora tenemos en dermatitis 6 fármacos nuevos y mucha investigación, en hidradenitis, que es una enfermedad que salen nódulos inflamatorios o fístulas o abscesos en axilas, ingles, que realmente el paciente está súper bueno, condicionada su vida por esta patología, pues también tenemos 3 fármacos innovadores. Es decir, estamos muy de enhorabuena, muy de enhorabuena. Todavía tenemos que seguir trabajando todos, porque no solo somos los dermatólogos, sino también los que han decidido financiar estos fármacos, buscar ese precio con los laboratorios, también han hecho una labor importante, que es una labor menos visible, pero muy importante, porque han puesto a disposición de los pacientes el poder tener fármacos eficaces para sus patologías que le condicionan el día a día. Y bueno, hablando ahora de la dermatología estética, ¿no? Y dejando más al margen la clínica, comentabas antes que en redes sociales estamos viendo una explosión del mundo skincare y es imposible meterse en TikTok o en Instagram sin ver contenido de productos, rutinas, consejos. ¿Crees que este interés social está ayudando o está generando más confusión que otra cosa? Cuéntanos un poco cuál debería ser el papel del dermatólogo y cómo valoráis vosotros como profesionales pues esta nueva vía, ¿no? de boom de la dermatología a través de Internet. Totalmente. La verdad que yo, por ejemplo, no soy totalmente consciente, es decir, de cuál es el fondo, porque realmente tampoco utilizo TikTok, e Instagram utilizo poco, pero sí que es verdad que soy totalmente consciente, o sea, de vez en cuando te metes para ver esa realidad. Entre nosotros mismos los dermatólogos lo comentamos y nos lo traslada el propio paciente, cuando era muy raro antes que te preguntasen sobre rutinas, por decirlo así. Ahora sí te preguntan sobre rutinas, que mi ejercicio muchas veces es de simplificación, como he dicho antes. Bueno, hay personas que no se cuidan a lo mejor y lo que es sumar en ese caso, ¿vale? O sea que de todo tenemos. Yo creo que es sentido común. Muchas veces es muy complicado, ¿no? Poner ese punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que es importante del cuidado de la piel
una muy buena protección solar, un muy buen cuidado para, bueno, pues poner en su punta, en justa medida. El paciente que tiene exceso de grasa, quitársela, exceso de sequedad o evaporación de agua, defecto de barrera cutánea, hidratarle. Yo creo que ahora mismo hay mucha confusión y que nosotros intentamos desde la sociedad científica y luego a nivel particular y a nivel de explicar a otros profesionales sanitarios como los médicos de atención primaria, los farmacéuticos comunitarios, pediatras y otros especialistas, intentar, bueno, explicarles que no tenemos que hacer un excesísimo de cuidado, que hay que explicarle al paciente que tiene que hacer una rutina sencilla, pero que se adecue y que si no tiene que buscar el especialista, en este caso a dermatología, o si el médico de atención primaria sí que tiene conocimiento y quiere pues explicarlo, o también en el ámbito público, en el privado, etcétera. Pero sí que yo creo que ahora mismo hay una confusión muy importante y que, bueno, pues voces quizá no muy contrastadas, pues dan muchos consejos que no deberían en algunas ocasiones meterse en algunos temas. Otras personas, pues sí que lo hacen muy bien, ¿eh? Así como hay personas que dan confusión, otras personas lo hacen fenomenal. Luego hay en la cosmética profesionales estupendos que lo hacen muy bien, ¿no? Pero sí que, bueno, nuestro rol como dermatólogos, sociedad científica, etcétera, es intentar también ser vigías de esto. Tenemos nuestro departamento también de defensa del dermatólogo y del paciente dermatológico, también el departamento de comunicación, donde especial dermatólogos también con especialistas de la comunicación y dermatólogos que ellos mismos tienen mucha presencia en redes y en medios de comunicación, son los que tenemos ahí para un poco asesorarnos más. Y bueno, centrándonos en la edad de los pacientes que recurren a la dermatología estética, es verdad que cada vez se está viendo una preocupación mayor por personas cada vez más jóvenes, ¿no? Adolescentes, que son, pues eso, prácticamente niños de 12, 13 años, que ya están preocupados por su rutina, por su piel. ¿Esto cómo lo valoráis? ¿Se nos está yendo un poco de las manos? ¿Es necesario? ¿Debería tomarse alguna medida un poco para pues poner algo de cordura en este sentido? Sí, más o menos un poco en la misma línea, ¿no? Pues si nos vamos ya, pues eso, a niños y niñas, con más frecuencia niñas, pues una labor que tenemos en consulta y como sociedad es explicar que no nos tenemos que dejar llevar por el marketing y por el exceso de productos, por decirlo así, que se pregunte a la farmacia, que se pregunte a la dermatología y a las voces contrastadas. Con respecto a la estética y la edad, porque eso sería más cosmética, los procedimientos estéticos, por ejemplo, también ha pasado un poquito lo mismo, ¿no? De gente que se quiere, siendo muy joven, hacer determinadas procedimientos que, bueno, que sí que ahí tenemos, yo el primum non nocere, o sea, primero no perjudicar, que tenemos nosotros los médicos muy metido, es importante transmitírselo al paciente, ¿no? Eh, es un equilibrio, ¿no? Entre lo que te pide el paciente y lo que tú como médico debes aconsejar, siempre desde la honestidad, siempre desde el rigor médico y buscando el bien del paciente, ¿no? No tanto que, bueno, pues hay una línea de grises ahí que tenemos que huir de ella los que somos o sea, los médicos y los profesionales de la salud, porque realmente, bueno, el paciente nos puede preguntar determinadas cosas y nosotros decirle que a lo mejor eso no se lo debe hacer, ¿no? Y luego también contar los pros y contras. Yo estoy, vamos, muy a favor de la estética, ayudamos muchísimo los profesionales. Yo no hago prácticamente estética, pero sí en mi equipo, en el ámbito privado, hay dermatólogos que hacen estética y la verdad que ayudan muchísimo con todo el tema del láser, de toxina, de fillers, de peelings, etcétera. Y nosotros en nuestras formaciones lo tenemos, pero siempre, bueno, pues si un paciente pues muy joven te va a pedir esto y dices, mira, es que no lo necesitas y decírselo tranquilamente. O bueno, con esto sí que puedes mejorar. Y si a ti no te gusta esto, no tienes riesgos o los riesgos que tienes son pocos y te los cuento y decidimos de forma conjunta hacer ese tratamiento, pues perfecto. En la Academia Española de Dermatología y Venerología, Pablo, eres vicepresidente del área de organización de grupos de trabajo, secciones territoriales y defensa del dermatólogo. ¿Cuáles dirías que son hoy los principales retos del colectivo dermatológico en España?
Pues retos, tenemos muchos. Si analizas las cosas, de hecho hicimos casi un dossier de valor para las instituciones sanitarias desde secciones territoriales. Yo estoy responsable presidente de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura. Tenemos 10 secciones territoriales y hemos hecho un plan de relacionamiento, de acercamiento a las instituciones donde presentamos un dossier de valor y retos, por ejemplo, intrusismo. Es una cosa que le preocupa mucho al dermatólogo, un poco hablando de defensa. Es decir, lo que decíamos antes, que voces no contrastadas o profesionales se metan en temas que es puramente dermatológico. Eso preocupa mucho, ¿vale? Y bueno, incluso publicidad engañosa, etcétera, una de las cosas. Dos, el tema del acceso. El acceso al dermatólogo es una frase muy típica. No es que no hay quien encuentre un dermatólogo, etcétera. Hay 3 niveles, podemos decir: pública, privada de sociedades, privada de pago directo, por decirlo así. Sí que es verdad que en los servicios públicos hay una saturación después del COVID, con tiempos de espera muy largos, que intentamos con la teledermatología y su implantación, aparte de un acceso más rápido y filtrar bien las patologías, que esa bolsa tan grande se disminuya. Va disminuyendo poco a poco. Yo creo que estamos mejor que hace 2 años, por ejemplo, pero el acceso a la consulta en la pública y en la de sociedades, o sea, privada de sociedades, es otro de los problemas que tenemos que atajar. También en el tema de las sociedades es una cosa que preocupa a los dermatólogos, que los baremos no se han actualizado desde hace muchos años. Sí que es verdad que dermatólogo de pago directo a día de hoy sí que hay disponible. Es decir, si el paciente quiere decir ir al médico de pago, sí que está más accesible. Luego, el acceso a fármacos que sea equitativo, es decir, los fármacos innovadores de los que hablábamos para patología inmunomediada, que no haya retrasos cuando se aprueban con precio reembolso, que sea equitativo entre comunidades autónomas o en la misma comunidad autónoma, que los hospitales vayan en paralelo y que el paciente, cuando tiene los fármacos disponibles porque están financiados, pues realmente así sea en sus centros, ¿no? Que llegue el paciente al especialista y que se pueda prescribir el fármaco. El tema de la estética es otro de los retos importantes, donde se votó hace 3 años que se incluyera la palabra estética, aparte dermatología médico-quirúrgica y venenología y estética, y sobre todo apoyar a nuestros profesionales dermatólogos que hacen una muy buena estética en todos esos procedimientos y que es parte de la propia especialidad, junto a otras especialidades donde también lo hacen perfectamente y donde tenemos muy buena relación, ¿no? Porque oftalmólogos, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, otorrinos, etcétera, que son médico-quirúrgicas y donde también trabajan este terreno. Y luego en la promoción de la salud, lo hablabas tú antes, ¿no? El poder llegar a la población, el poder explicar cómo cuidar la piel, cómo prevenir el cáncer cutáneo, hacer campañas tanto a nivel con organismos tipo ciudades, empresas, hacer el término dermosaludable, es decir, por ejemplo, crear espacios de sombra para que no te dé el sol, ir a colegios y promocionar un poquito, o sea, promocionar, explicar cuáles son los pros y los contras de determinadas actividades que podemos hacer en nuestro día a día para cuidar la piel. ¿Y qué crees que se podría mejorar de cara a la formación de los futuros dermatólogos? En este campo de la formación, ¿crees que todavía falta algo por mejorar? A ver, en formación vamos bien. Yo creo que es un punto donde vamos muy bien. Se ha hecho un trabajo muy importante por crear itinerarios formativos, sobre todo a los residentes, que tú puedes coger la residencia en cualquier punto de España, pero en la academia, la sociedad científica ha hecho un itinerario de prácticamente peinar todo lo que es la patología dermatológica. Entonces, se aprende en el día a día en los hospitales. Yo creo que hay que formarse viendo pacientes, operando pacientes, y con la interacción con los adjuntos y los facultativos del servicio, pero a nivel de formación, pues eso, las puntas de lanza de cada disciplina, que normalmente son los grupos de trabajo los que lideran cada campo de la dermatología, pues poder explicar a los residentes eso. Entonces, para los residentes está muy bien. Actividades formativas a nivel de muchas patologías está muy bien, porque también iniciativas de las propias hospitales, comunidades autónomas, pero también de laboratorios
farmacéuticos, pero hay que ser muy dinámico, porque esto está bien, pero a lo mejor se crea un campo de conocimiento, por ejemplo, ahora en inteligencia artificial, pues ahora hay que ponerse las pilas en inteligencia artificial y hacer formación en inteligencia artificial. No abandonar a los adjuntos, es decir, los resis parece que tienen todas las formaciones del mundo, pero también somos sensibles a que el adjunto tiene que tener una formación continuada, constante. Bueno, el término lo refleja, no solo en los tetros, sino a nivel más macro, y no hay que olvidarse de ellos, desde adjuntos más jóvenes, pero por ejemplo en técnicas como microscopía confocal, ecografía, que a lo mejor un dermatólogo senior anda con menos conocimiento porque le ha llegado más tarde, pues a lo mejor hay que reciclar o formar más, y ahí que encima le da un poco de más pereza a lo mejor, o más prurito el decir, oye, voy a ir a esta formación total. Bueno, pues a lo mejor tenemos que ir al target ese y hacer actividades que también hacemos para colectivos un poco más senior, por decirlo así, para reciclar en cosas más punteras o más tecnológicas. Siempre habiendo excepciones. Hay gente más senior que es tecnológicamente el más avanzado de España, a lo mejor, pero sí que es verdad que, bueno, por tendencia es eso. Hablando precisamente de tecnología y digitalización, mencionabas justo en la pregunta anterior la teledermatología, ¿no? Que os está permitiendo pues, evaluar lesiones cutáneas, revisar datos de laboratorio, realizar diagnósticos e incluso pautar tratamientos sin necesidad de la visita presencial, ¿no? Que es verdad que facilita mucho al paciente a la hora de acceder a este tipo de tratamientos o diagnósticos. Me gustaría que nos contaras si es realmente factible este tipo de atención en el campo de la dermatología y, en tu caso, ¿cómo lo valoras y si atendéis muchas consultas de este tipo, que entiendo que cada vez más, ¿no? Sí. Yo creo que es una de las cosas que, bueno, por el problema de la bolsa de pacientes y las demoras que hemos tenido, hemos, bueno, pues potenciado más desde la dermatología. La telederma existe desde hace muchos años. La cuestión es que tampoco los dermatólogos éramos tan sensibles. Sí que es verdad que tenemos a líderes de opinión que desde hace muchos años ya tienen implantada la telederma a lo mejor en sus centros, pero cuando hemos visto realmente que estos líderes nos han transmitido las bonanzas de la teledermatología para los pacientes, para médicos de atención primaria y para dermatólogos, ya cada vez nos hemos, pues eso, contagiado todos de ese entusiasmo, y realmente lo que queremos es que se implante como vía casi única, por decirlo así, porque uno de los problemas que tenemos es que está llena la lista de espera de banalidad. Hay procesos banales que no son necesarios tratar en servicios públicos. Entonces tenemos un listado de determinadas patologías que consideramos que son estéticas y que no son de ámbito público, por tanto. Entonces, la telederma consigue que el médico de atención primaria y pediatra de primaria nos envíe normalmente una foto, unas fotos con una información, llega a dermatología y desde dermatología priorizamos y decimos una recomendación terapéutica, un diagnóstico, una recomendación que puede seguir en primaria o directamente darle el alta a primaria porque no es de servicio público, o quedárnoslo nosotros en dermatología y priorizarlo y verlo en escasos días, y si no, va a la lista de espera. Realmente con esto vemos muchos más pacientes, priorizamos perfectamente, organizamos nuestros servicios, y realmente es una cosa súper positiva, con las limitaciones claras de que no es lo mismo una foto que ver en presencial. Pero es que esto lo que hace es cribar y priorizar. Ante la duda vamos a ver al paciente. Al paciente que haya que ver de presencia física lo vamos a seguir viendo. Es decir, más o menos las cifras se sitúan que entre de cada 100 pacientes que nos lleguen a telederma, nos quedamos entre un 25 y un 50% en las consultas de derma. Es decir, yo cuando analizo lo nuestro es en torno a un 50 por ahora, porque no es la vía única. Nosotros recibimos ahora mismo unas 25 al día. En la Comunidad de Madrid se ha trabajado mucho porque tenemos que tener buenas herramientas que cumplan con seguridad, o sea, con la protección de datos, evidentemente, que no se queden los dispositivos, pero sí que vamos avanzando, y yo creo que es una de las líneas para organizar bien al paciente dermatológico, priorizar, que no se nos escapen melanomas, y que lo que no se deba tratar en la pública, porque por recursos que no son ilimitados hay que priorizar, y que hay cosas de ámbito más privado, pues que sea en su nivel. Ya estamos finalizando, Pablo, y me gustaría saber, después de tantos años dedicado a la dermatología, cuáles son tus ambiciones profesionales, ¿no? ¿Qué te hace mantener la ilusión por lo que haces y esa pasión por esta especialidad? Pues la verdad que al final yo me lo paso muy, muy bien
en consulta viendo a pacientes uno tras otro e intentando ayudar. Y entonces el ver que cada vez tenemos más alternativas terapéuticas, el que conocemos más con relaciones con otras especialidades, el que puedas acompañar al paciente, que te pueda contar cosas, pues eso es el día a día, es lo más importante. Luego, eso con los pacientes. Luego, proyectos que puedas tener en el hospital, a nivel de Comunidad de Madrid, a nivel de España, con otros profesionales, donde, por ejemplo, cuando viene una innovación con otra patología, por ejemplo, hemos tenido alopecia areata o vitíligo, donde hemos ayudado también a las asociaciones de pacientes, donde hemos puesto también el foco en los problemas que tienen ellos, trabajar con las asociaciones de pacientes. Eso es tan bonito porque puedes ayudar que realmente el exceso de trabajo que da, porque sí que es verdad que si estás metido en mucho proyecto, aparte de ver paciente, pues da trabajo, como es lógico, pero es una cosa que piensas que es por el bien de los demás y es bastante vocacional. Pero yo creo que a la mayoría de la gente le gustaría estar en nuestra posición porque es bonito. Luego, a mí, bueno, pues también tengo a nivel organizativo, porque dirijo el servicio y, bueno, tienes que interactuar también con autoridades sanitarias, etcétera. También es bonito porque, bueno, tiene que hacerse ese trabajo para que funcionen las cosas. Para terminar, Pablo, siempre os pedimos que lancéis una pregunta ciegas al siguiente invitado, que no sabemos quién va a ser. Y antes de formular tú una, me gustaría que respondas a la que planteó nuestro último entrevistado, que fue Héctor Tejero, responsable de Salud y Cambio Climático en el gabinete de la ministra de Sanidad, Mónica García. ¿Qué puedes hacer tú dentro de tu ámbito profesional o en tu ámbito de gestión o a lo que te dediques como profesional para reducir los impactos de ese sector en la crisis ecológica, en el cambio climático o reducir los impactos ambientales? Sí, pues justo en sostenibilidad, pues por ejemplo, a mí una cosa que estamos intentando es eso, que sea lo más sostenible posible y los congresos que hacemos, muchísimos, que sean con todo material reciclado, por ejemplo, que la huella digital sea la menor posible, que por ejemplo transmitir a los laboratorios que muchas de las muestras que son plásticos, etcétera, a mí es una cosa que me pone un poco nervioso, de hecho, o sea, el exceso de materiales, etcétera, cuando se podría simplificar, y yo creo que es uno de los puntos en los que estamos trabajando. Y ahora te voy a pedir a ti que lances una a la próxima persona que pase por Rima y Más. Puede ser sobre gestión, sobre un tema de actualidad, algo relacionado con tu especialidad, con la dermatología, lo que tú quieras. ¿Qué considera lo más importante para mejorar la salud de la piel, de su piel? Fenomenal. Pues nos la guardamos. Y nada, Pablo, ha sido una charla súper interesante. Creo que hemos aprendido muchísimo contigo. Así que mil gracias por compartir pues, tu experiencia, tu visión y tu compromiso con esta especialidad tan bonita y tan aclamada. Muchas gracias, Sara. Un placer. Nosotros nos despedimos hasta el próximo episodio de Rima y Más, el primer podcast de España sobre acceso al mercado, gestión sanitaria, relaciones institucionales y, como siempre decimos, sobre todo, salud. Y mientras tanto, si quieres estar al tanto de todo lo que ocurre en el sector sanitario, no olvides seguirnos en redes sociales. Muchas gracias por escucharnos.